Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Estrada, soy parte de BSD Recursos Humanos y el día de hoy vamos a tocar el tema acerca de las deducciones autorizadas para personas físicas en 2019. Este ejercicio se presenta en 2020, entonces estamos prácticamente en el momento para analizar este tema y, bueno, darnos cuenta si tenemos alguna deducción que podemos implementar o ir trabajando las deducciones de este año para el siguiente poderlas meter de manera correcta. Vamos a iniciar preguntando si conoces cuáles son las deducciones a las que tienes derecho en este momento y que puedes meter en tu declaración anual. En esta parte es muy claro que en ocasiones la mayoría de los contribuyentes desconocen este tipo de elementos y bueno, la idea es que con este tipo de charlas podamos entender cuáles son aquellas deducciones que tenemos derecho a meter e inclusive pues ir trabajándolas de manera inteligente para que realmente nos beneficie y nos dé un saldo a favor en nuestro siguiente ejercicio. El objetivo general de esta conferencia va a ser, primeramente, saber en qué momento una deducción es aplicable. Sabemos bien que el hecho de que las tengamos no significan que podemos meterlas. Existen elementos y características indispensables que se requieren para que estas deducciones como tal puedan ser realmente 100% deducidas. Y bueno, también conocer cuál es este tipo de deducciones, ¿no? De pronto, quizás tenemos algún gasto de estos que vamos a hablar y no sabíamos que lo podíamos meter en nuestra declaración anual. Entonces, habría que analizar bien todos estos elementos para que realmente sepamos si los podemos meter y sepamos cuáles son. Y bueno, finalmente, plazos y montos. Cada una de estas deducciones tiene reglas diferentes y en ocasiones algunas coinciden, en ocasiones no. También tienen plazos y montos topados distintos. Entonces hay que conocerlas bien para poder realmente sacarles el mayor provecho. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué son las deducciones personales? Podemos definirla como aquellos gastos que nosotros tenemos en el transcurso del año y que tenemos derecho a disminuir en nuestros ingresos acumulados en nuestra declaración anual. Si tú tienes una actividad empresarial, eres persona física, tienes tu negocio, estás dado de alta, este tipo de deducciones no las vas a poder eh, restar de tus ingresos cada mes que vas trabajando, ¿no? Sino que más bien al final del año es cuando las podemos meter. En el caso de personas con sueldos y salarios, pues realmente ellos no declaran mensualmente, sino que la empresa hace el pago de impuestos de manera directa. A través de ellos se pagan, como quien dice, sus impuestos y a final de año tienen la posibilidad de meter todas estas deducciones para poder generar un saldo a favor en su declaración anual. Y bueno, ¿quiénes están obligados a presentar una declaración anual? Si tú eres el régimen de sueldos y salarios, es decir, te pagan por nómina y solamente has tenido un patrón en el ejercicio anterior, entonces no tienes obligación como tal de presentarla. Sin embargo, pues bueno, si tienes deducciones, evidentemente que es a favor de ti presentarla porque pues vas a tener por ahí un saldo que puedes solicitarle al SAT. Pero bueno, fuera de esos, los que sí tienen obligación a presentarla es el régimen de servicios profesionales. Tú te das de alta porque estás dando servicios de contabilidad o servicios de médicos, etcétera. Entonces, tendrías que presentar tu declaración anual, es una obligación. Aquellas personas que tengan actividad empresarial, eh, aquí quiero ser muy puntual, son aquellas personas que tienen su negocio y que cada mes están pagando sus impuestos, entonces ellos definitivamente tienen que presentar declaración anual, es parte de su guía de obligaciones cuando se dan de alta. Y aquellos que cobren por renta de algún bien inmueble, que estén dados de alta, también aquellos que reciban intereses o dividendos, puede ser por alguna sociedad en la que estés participando como socio, o porque también tienes alguna inversión y te está generando ingresos por intereses. Y bueno, aquellas que hayan comprado o vendido algún bien inmueble, pero estamos hablando de aquellas personas que lo hacen de manera frecuente, que es una actividad comercial. Y bueno, si también obtuviste ingresos, como les decía, si eres de sueldos y salarios, pero y obtuviste ingresos por dos o más patrones, también estarías en esta obligación de presentarla.
o si obtuviste ingresos por fuente de riqueza ubicada en el extranjero, ya que al acumularla con tus ingresos en México, tendrían que determinar si realmente se calcularon bien los impuestos o tienes que pagar una cantidad adicional. Bueno, ¿cuándo debemos presentar la declaración anual? Usualmente cada año se presenta a más tardar el día 30 de abril de cada año posterior, es decir, en 2018 tenías hasta el 30 de abril del 2019 para presentar tu declaración anual. Solo en este año que sabemos que ha sido bastante particular por el tema del coronavirus, entonces estos plazos se extendieron a través de una resolución miscelánea emitida el 22 de abril del 2020, donde nos indicaban que el plazo para presentar esta declaración anual se ampliaba hasta el 30 de junio del 2020. Entonces, por única ocasión, tenemos prácticamente 2 meses adicionales para presentar la declaración anual, lo cual, pues la verdad es que puede ser bastante gratificante, sobre todo por el tema de que mucha gente ahorita no tiene la manera de tramitar su contraseña ante el SAT, que es parte esencial para poder presentar su declaración anual, pero bueno, también ya sacaron una aplicación donde a través de un equipo de cómputo o tu celular puedes tramitar tu contraseña ante SAT. Sin embargo, pues bueno, hay que estar al pendiente de esta parte y ya te evitas darte la vuelta al SAT para hacer este trámite. Y bueno, si en dado caso estás en los supuestos que sí están obligados a presentar su declaración anual y no lo haces, bueno, entendemos que existen multas en la ley y bueno, aquí vienen algunas de ellas. No vamos a ahondar realmente en esta parte, pero bueno, entender que en cada caso que no las presentemos, pues bueno, podemos ser acreedores a multas porque pues es una obligación que tú ya tienes como contribuyente y que tienes que presentar. Bueno, vamos a enlistar cuáles son las deducciones personales. Aquí es un vistazo rápido, por así decirlo, ya que iremos trabajando cada una de ellas de manera muy puntual. Estamos hablando de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, colegiaturas, transporte escolar obligatorio. Es importante que sepamos que es el obligatorio y gastos funerarios, intereses reales, donativos, así como aportaciones complementarias para el retiro. Todas estas vienen enlistadas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, vamos a platicar acerca de cuáles son los elementos indispensables de las deducciones. De estos que ya hablamos, estos son elementos que tenemos que tener presentes, que son que los gastos sean facturados. Aquí es importante tomar en cuenta que si para el SAT no está facturado algo, no existe. Entonces, tenemos que procurar que tengamos nuestra factura de cada una de nuestras deducciones. La forma de pago, si existen diferentes formas de pago, como pago con cheque, pago con transferencia, pago con tarjeta de débito, tarjeta de crédito y efectivo. Entonces, en la mayoría de las deducciones, pues prácticamente en todas, no se acepta el pago en efectivo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no integrar en nuestras deducciones o que en las facturas no le integren pago en efectivo y también de no pagarlas en efectivo, a excepción de una deducción que son gastos funerarios. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Sin embargo, pues bueno, hay que tener presente que prácticamente todas las deducciones tenemos que pagar con métodos de pago diferentes al efectivo. Y bueno, datos que estén correctos, evidentemente, porque de pronto tienes tu factura, tienes tu método de pago correcto, pero el RFC está incorrecto, ¿no? Por una O que en lugar de O era un cero, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que revisarlos con lupa en cuanto nos los entreguen, porque usualmente las empresas tienen procesos, políticas internas para cancelación de facturas. Entonces, de pronto cuando ya ellos presentaron su declaración mensual, ya no te vuelven a facturar o, no, o se ponen un poco difíciles en esa parte. Entonces, prácticamente en cuanto te llegue tu factura, revísala y si notas que algún dato esté incorrecto, solicita en ese momento que te hagan nuevamente tu factura para que en el siguiente ejercicio no tengas ningún problema, porque usualmente este tipo de errores salen hasta que ya estamos trabajando el anual y pues bueno, como ya lo vimos, es el ejercicio
siguiente, ¿no? O sea, ya en abril estamos revisando los comprobantes cuando pudimos haberlo hecho en 2019. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo práctico de dónde podemos revisarlo. Digo, no viene el RFC por temas de privacidad, pero bueno, viene dentro de la factura y lo pueden identificar. También el uso de CFDI, que ahorita ya vamos a entrar en ese tema, y que aquí en este caso particular es un honorario médico o un gasto hospitalario. Y bueno, la forma de pago que les comentaba, ahí viene también indicada en la factura, en este caso tarjeta de débito. Entonces, ¿existen estos elementos dentro de la factura? Sí. Y usualmente las facturas tienen la misma composición, pero en ocasiones pueden estar distribuidos de otra forma, pero siempre van a tener que estar en la factura. Entonces, hay que buscarlos e identificarlos para saber que todo está correctamente bien. Bueno, la forma de pago aquí es la que les comentaba, prácticamente evitar el efectivo como forma de pago y también cerciorarnos que aunque hayamos pagado con cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y tarjeta de servicios, que realmente sí nos hayan incluido este método de pago en la factura, porque de pronto puede pasar, hay un error, somos humanos que a lo mejor la persona que factura se equivoca y te le pone efectivo. Entonces es importante que tú valides que efectivamente tu factura viene con estos métodos de pago y que evidentemente la hayas pagado de esta manera. Y bueno, evidentemente validar tus datos correctos, tu RFC, uso de CFDI. Ahorita ya vamos a entrar en el siguiente lámina al uso de CFDI. El uso de CFDI, bueno, inicialmente el CFDI es un certificado fiscal digital por Internet, es prácticamente su nombre. Y bueno, esto fue a raíz del cambio de cuando las facturas eran en papel y se migraron a digitales. Entonces, han venido surgiendo varios cambios o varias implementaciones al respecto de los CFDIs. Y bueno, una de ellas que está actualmente vigente es poner o indicar en la factura cuál es el uso que le vamos a dar a esta factura. Entonces, vienen una serie de códigos que el SAT ya nos brinda y entonces tenemos que asegurarnos que esos códigos correspondan al tipo de deducción que vamos a hacer. Si se fijan, viene D01, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios; D02, gastos médicos por incapacidad o discapacidad; D03, gastos funerales; D04, donativos; D05, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios; D06, aportaciones voluntarias al SAR; D07, primas por seguros de gastos médicos; D08, gastos de transportación escolar obligatoria; D09, depósitos en cuentas para ahorro, primas que tengan como base planes de pensión; y bueno, el D10, pagos por servicios educativos, que son básicamente las colegiaturas. ¿Esto qué nos dice? Bueno, si yo voy a pagar voy a hacer un donativo, entonces tengo que, aparte de checar que el método de pago sea con los métodos que ya hablamos que son correctos, o sea, no efectivo, y que esté mi RFC correcto, que cuente con mi factura y demás, pues bueno, checar que en la factura le integren uso de CFDI, en este caso D04, que es donativo. Entonces, es otro elemento más que tenemos que cuidar cada vez que hagamos o solicitemos una factura para que evitemos sorpresas al final del año. Bueno, pues vamos a iniciar ya con lo que son las deducciones que en algún momento enlistamos. Ahora sí ya vamos a entrar de lleno con cada una de ellas para que podamos analizarlas y saber realmente en qué momento son deducibles. Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, prácticamente estamos hablando de todas las consultas. Consultas con el médico general, consultas con el dentista y bueno, ya también se incluyen las consultas de citas con el psicólogo o consultas de nutrición. Aquí es un doble beneficio porque sabemos que también de cuidar nuestro cuerpo en esta parte de la nutrición o cuidar nuestra salud mental en la parte de la psicología, pues bueno, también podemos generar una deducción. Importante, siempre pedir la factura al médico y con los elementos que ya les había comentado. Es evidente que el médico tendrá que tener un título profesional legalmente expedido para poder ejercer sus servicios.
Y bueno, esto se incluye directamente en la factura del médico. Y también, bueno, que tengamos el uso de CFDI de 01, que en este caso es honorarios médicos dentales y gastos hospitalarios. Se fijan, ya empieza a incluirse la parte del uso de CFDI, que lo van a estar viendo prácticamente en todas las láminas a partir de este momento. Bueno, también dentro de este rubro podemos meter los gastos hospitalarios. Si en algún momento tuvimos la desgracia o la desafortunada situación de tener que estar hospitalizados, pues bueno, este gasto también se puede incluir y las medicinas que se incluyan dentro de la factura del hospital. Si en dado caso nosotros nos hospitalizamos, pero las medicinas las estamos comprando por fuera del hospital, pues bueno, esa parte no va a ser deducible, solamente lo que esté facturado dentro del hospital. O inclusive si de pronto alguien dice, bueno, cada vez que compre medicina las voy a facturar, no van a ser deducibles para esta parte de la declaración anual. Entonces, nada más tener en cuenta que solo las facturas, digo, las medicinas son deducibles cuando están integradas en la factura del hospital porque estuvimos hospitalizados. Y bueno, nuevamente aquí tenemos que poner el uso de CFDI de 01, que ya hablamos que es el correspondiente a este tipo de deducción. Y bueno, dentro de este rubro también podemos manejar honorarios a enfermeras, análisis y estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente y prótesis. Entonces, realmente es un gran abanico de posibilidades y si se fijan son gastos que eh, usualmente tenemos en el año, digo no todos, pero realmente son gastos que pudiéramos llegar a tener. Y bueno, ahorita se amplía todavía más porque no solamente es para ti, sino para ciertas personas. Entonces, ahorita les hablaré de quiénes son ellos, pero puedes también deducirlos. Y bueno, nuevamente tenemos que cuidar siempre que sea de 01 el uso de CFDI. También la compra de lentes ópticos graduados es importante para corregir defectos visuales. Pero aquí es importante mencionar que solamente será por un monto de 2,500. Si los lentes te costaron 6,000, pues realmente la parte que vas a poder deducir son los 2,500 y lo demás no te lo vas a poder acreditar. Nuevamente pedir que en la factura esté estipulado el uso de CFDI de 01. Y bueno, dichos gastos, como les comentaba, pueden ser deducibles evidentemente para ti, para tu cónyuge, tu concubino, padres, abuelos, hijos y nietos. Y la única excepción que el SAT en este momento nos marca es que siempre dichas personas no perciban ingresos que excedan el valor de 30,822 pesos al año. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que sean personas que realmente dependan de ti, ¿no? En este caso, pues es muy claro que los hijos usualmente dependen de nosotros o nuestros padres o abuelos, cuando ya están en una edad en la que ya no están laborando y demás, pues bueno, dependen directamente pueden depender de ti y entonces en este caso podemos meter esos gastos de todos los que ya hablamos, de cada uno de ellos. Y bueno, aquí unas excepciones que tenemos que tener en cuenta es que no podemos deducir, como ya les decía, medicinas compradas en farmacias de manera individual, es decir, que no estén asociadas a un tema de gasto hospitalario. Y el 100% de la factura cuando incluya otros conceptos. Supongamos que a lo mejor tuvimos la desgracia de, como les decía, estar hospitalizados y entonces si dentro de la factura nos están cargando los gastos de cafetería, la comida, etcétera, otros rubros, esos no entran. Y bueno, que el gasto no haya sido facturado en el ejercicio fiscal correspondiente. Aquí es lo que les comentaba. Si a lo mejor tienes tu factura, pero tiene un error y pides que te la cancelen y te la vuelvan a hacer, pero ya cambió el ejercicio, pues bueno, tenemos que meter una aclaración porque probablemente el SAT, si la metes sin aclarar ese tema, te la va a rechazar. O inclusive, aunque lo metas aclarándolo, pues bueno, probablemente en la primera instancia no te la acepte y tendrías que hacer otro tipo este, de procesos para poder obtener tu devolución, que es a través de PRODECON o a través de aclaración por buzón tributario. Pero bueno, no hay nada como realmente desde un principio tener todo listo para que todo sea, esté bien y a la primera, ¿no?
Y bueno, gastos médicos de mascotas, esos tampoco son deducibles, ni las facturas pagadas en efectivo, que ya habíamos platicado de este tema. El siguiente rubro que tenemos derecho a podernos deducir son las colegiaturas. Aquí, evidentemente, deben ser instituciones privadas con validez de estudios, que bueno, les pasaré más adelante un link donde pueden checar si la escuela donde tienen sus hijos realmente está con esta validez oficial, ¿no? Que realmente es prácticamente un hecho porque requieren esta validez para poder ejercer como colegios. Y bueno, aquí tenemos una deducción estopada, aquí ya no se habla acerca de un monto más alto, sino que realmente tenemos que apegarnos al tope que nos marca por cada uno de los niveles escolares. En preescolar, perdón, tenemos 14,200 anuales, en primaria contamos con 12,900 anuales y secundaria 19,900, bachillerato 24,500 y profesional técnico 17,100 pesos anuales. Es el tope que podemos deducir. Es decir, que si estamos pagando una colegiatura por 50,000 y se refiere a un hijo que tenemos en bachillerato, pues bueno, solamente podríamos meter 24,500 como deducibles. Aquí en esta parte, el uso de CFDI es de 10, que es el correspondiente a los pagos educativos, que básicamente son las colegiaturas. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo para clarificar la información que ya platicamos acerca de colegiaturas. En este caso, el ejemplo número 1, suponemos que es una situación en la que pagas exactamente lo que te puedes deducir. Entonces, tenemos un hijo en la primaria que pagamos a la escuela 12,900, una hija también en la primaria que también pagamos en todo el año 12,900 y un hijo en bachillerato que en este caso pagamos 24,500. Entonces, si se fijan, pues realmente los montos que pagamos son exactamente los que nos podemos deducir. Entonces, tenemos el escenario más claro que se pueda imaginar, ¿no? Que realmente no está muy apegado a la realidad porque pues todos sabemos que las escuelas ahorita no cobran esas cantidades, ¿no? Y bueno, el ejemplo 2, en este caso, un hijo que está en la primaria por el cual pagamos 20,000, también la hija que tenemos en la primaria y también pagamos 20,000, y bueno, un hijo que está en el bachillerato y en este caso pagamos 40,000 pesos. Aquí, pues solamente de los 80,000 que pagamos, nos podemos deducir 50,300 porque son los topes de los que ya habíamos platicado. Entonces, aquí creo que queda un poco más claro esta parte de cuánto es lo que puedes deducir por cada uno de tus hijos y en cada uno de los niveles. Y aquí está el link donde les decía que pueden checar que las escuelas tengan este registro ante la Secretaría de Gobierno para que realmente puedan ser deducidas sus facturas, pero bueno, evidentemente aparte de esto tenemos que checar que la factura tenga los elementos que ya platicamos, método de pago, uso de CFDI y que tenga sus datos correctos de RFC. Y bueno, aquí hay un caso particular en qué pasaría si tengo un hijo que está terminando la primaria en junio de 2019 y está iniciando la secundaria en agosto de 2019. Bueno, en este caso, sabemos que para el nivel primaria tenemos una deducción autorizada por 12,900 y para secundaria 19,900. Entonces, aquí el SAT nos permite elegir una de las dos niveles, es decir, no se van a acumular, no podemos decir que podemos meter ambas deducciones, sino que te permite elegir una de las deducciones y te permite que esta sea la mayor. Entonces, en este caso, puedes tomar directamente la que más te conviene, que sería secundaria, porque tiene un mayor monto a deducir. Tomar en cuenta que la inscripción, reinscripción o a lo mejor algún evento que te cobren en la factura de la escuela, de algún festival o que van a ir a algún campamento, no son deducibles, solamente las cuotas por colegiatura como tal de la mensualidad. Entonces, si en alguna factura tienes algún otro concepto, pues nada más trata de deducir, o bueno, evita deducir otras cosas que no tengan nada que ver para que no te la vayan a rechazar. Y bueno, no serán deducibles, bueno, y aquí ya les comentaba, otros conceptos que no sean directamente la mensualidad.
Y bueno, si en algún dado caso tú recuperas algún monto de la colegiatura por alguna situación en particular, pues solamente sería deducible aquello que no recuperaste. Y, o sea, estamos hablando de que si en tu escuela, por ejemplo, sacas a tu hijo y entonces te regresan una parte de la colegiatura, entonces nada más vas a meter lo que realmente le hayas pagado y que no te hayan devuelto. Y siempre que pagues tus colegiaturas, revisa que en tu factura estén integrando los datos que incluyen el nombre de tu hijo y la CURP y el nivel escolar. Esto es muy importante porque el SAT lo requiere para poder generar la deducción. Realmente este tipo de elementos las escuelas ya lo tienen muy presente, es algo que por sus características tienen que hacerlo. Sin embargo, bueno, hay que nosotros checar que efectivamente esté correcto, que no vaya a haber un error en el CURP o en el nombre y que después esto nos vaya a generar un problema al final cuando queramos presentar la declaración anual. Y bueno, el tema de colegiaturas se puede aplicar para ti, en tu caso tu cónyuge, ascendientes y descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban ingresos que excedan un valor de 30,822, que es la unidad de medida de actualización, mejor conocida como UMA. Pues básicamente aquí lo que nos está diciendo la regla es que sean dependientes directos de nosotros, ¿no? O sea, que realmente no tengan ingresos que les permitan a ellos cubrir estos gastos sin ningún problema, porque entonces en ese caso, pues bueno, no sería una deducción para ti, sino realmente para cada uno de ellos. Y bueno, evitar deducir cantidades que excedan los límites de los que ya platicamos, que bueno, lo puedes hacer, pero seguramente te lo van a rechazar. Y que el 100% de la factura, cuando incluya otros conceptos, ya también lo platicamos, como uniformes, recargos, etcétera. Y también en este caso no podemos deducir facturas pagadas en efectivo. Otro de los rubros es transporte escolar. Esto es importante mencionar que tiene que ser obligatorio y general. La escuela tendría que tener una política donde obligue de alguna manera a todos los, a todos los alumnos a realmente consumir este servicio y tiene que ser para todos. Es decir, que si tú llevas a tu hijo transporte escolar privado, etcétera, ese sí no aplica, a menos de que realmente la escuela estuviera eh, generándolo o poniéndolo de carácter general para todos. Aquí en este caso el uso de CFDI es de 0,8, que es el marcado como gastos de transportación escolar obligatoria. Y bueno, importante tener en cuenta que ese gasto venga marcado con ese uso de CFDI. Podemos deducir los pagos realizados para nuestros descendientes en línea recta y debemos cerciorarnos de que el monto que corresponde por el concepto de transporte escolar esté separado de otros conceptos, porque si en este caso la escuela te lo está cobrando obligatoriamente, probablemente te pueda cobrar otro tipo de conceptos, como no sé si les dan lunch en el transporte o si es una excursión o etcétera. Entonces, nada más lo que sea transporte escolar obligatorio podemos meter. Y bueno, que el monto total de deducciones personales no exceda de 5 unidades de medida de actualización, lo que conocemos como UMA, equivalentes a 154,110 pesos o el 15% del total de nuestros ingresos, lo que resulte menor. Ya lo veremos al finalizar un ejemplo claro de esto, porque esta es una regla que se adiciona a transporte escolar. Es decir, aquí ya nos pone un tope. Dice que si al final nosotros tenemos más de 154,110 pesos facturados por transporte escolar, eh, ese es nuestro tope. O la otra excepción es que sea el 15% del total de nuestros ingresos. Ya lo veremos más adelante y quedará mucho más claro, pero bueno, ya aquí ya nos está poniendo un tope adicional. Y bueno, ¿qué debemos evitar deducir en transporte escolar? Pues pagos por concepto de transporte escolar cuando no se obligue y sea optativo. Otro tipo de gastos como el de excursiones, eventos especiales escolares, taxis, gasolina, seguros, entre otros. Y aquellos pagados con efectivo. Entonces, básicamente, esta es una de las deducciones que también no se puede pagar con efectivo. Con otros métodos sí, pero efectivo no. Bueno, vamos a un rubro en el que sabemos que todos en algún momento pasaremos por este tema o alguno de nuestros familiares pasará por este tema y bueno, también podemos generar una deducción, ¿no?
En este caso lo podemos aplicar para nuestro cónyuge, para concubino, así como para padres, hijos, abuelos y nietos. Y bueno, aquí es la única deducción que yo les comentaba que se puede pagar en efectivo, por eso marca que cualquier medio de pago se puede hacer. Y el D03, que es su uso del CFDI, deben ser gastos funerarios. No debe exceder de 30,822 pesos al año, es lo importante. En este caso, los servicios funerarios a futuro únicamente son deducibles los efectivamente ejercidos en el año. Quiere decir que si a lo mejor tú estás pagando el plan funerario de algún familiar, este, en ese momento no lo vas a poder deducir, sino hasta que realmente sea ejercido el derecho de ese gasto funerario. Y no son deducibles gastos de cafetería o exhumación y tampoco los gastos funerarios de mascotas, tampoco entran en esta deducción. En la parte de intereses reales, efectivamente pagos por créditos hipotecarios, también los podemos meter. Em, es importante que el comprobante contenga la ubicación del inmueble, perdón, hipotecado y que esté contratado en el sistema financiero mexicano o también a través de Infonavit o Fobiste. En este caso, el uso de CFDI es D05, que son los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Y bueno, para poder esclarecer qué es un interés real, aquí hacemos un ejemplo. Supongamos que la tasa de interés bancaria que tenemos con Bancomer, por ejemplo, de nuestro crédito hipotecario es 9,25 y la inflación, que es la medición del valor del dinero en el tiempo, es del 2,83 en 2019. Entonces, nuestro interés real sería la diferencia entre nuestra tasa de interés que nos está dando el banco menos la inflación, que en este caso sería el 6,42%. Eh, realmente, pues es como se determina, pero para serles franco, este cálculo lo hace directamente el banco en cada uno de sus aportaciones que ustedes hacen, él tiene la obligación de hacerlo. Entonces, realmente no es necesario que ustedes lo calculen, pero bueno, sí es importante que sepan de dónde proviene este dato o por qué se le llama interés real. Y bueno, aquí establece otro tope muy particular de esta deducción, que nos indica que para esta deducción tenemos 750,000 unidades de inversión. Cada unidad de inversión al cierre del 31 de diciembre de 2019 estaba evaluada en 6,399018. Si la elevamos a las 750,000, nos da un monto por 4,799,263,50. Esto es el tope que tenemos para deducirnos en un hipotecario. Lo vamos a esclarecer en la siguiente lámina. Bueno, después de esta. El monto total de deducciones personales, exceptuando gastos médicos por incapacidad, discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias de retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas, no puede exceder a 5 unidades de medida de actualización, que ya habíamos hablado de ella, es la UMA, anuales equivalentes a 54,110 o el 15% del total de nuestros ingresos y la excepción es lo que resulte menor. Entonces, bueno, aquí lo que nos está diciendo el SAT es que si nosotros tenemos por intereses una cantidad superior a 154,110 pesos, solamente nos vamos a poder deducir hasta ese tope de los 154. O si tenemos una cantidad que rebasa el 15% de nuestros ingresos, entonces solamente podemos meterlo el 15%. Por ejemplo, si tuviéramos ingresos de 100,000 pesos en el año y nuestros intereses hipotecarios son 50,000, pues bueno, aunque tenemos la base de los 154, la regla nos marca que es o los 154 o el 15%, pero lo que resulte menor. Entonces, en este caso, resultaría menor el 15% de los 100,000 pesos, por lo cual, para esta deducción solamente podríamos meter 15,000 pesos, ¿no? Y bueno, donativos. Aquí en donativos vamos a poder deducir aquellas aportaciones que
estemos haciendo alguna organización que esté certificada para recibir este tipo de donativos. Y bueno, son deducibles hasta el 7% de nuestros ingresos en donatarias autorizadas o hasta el 4% para aquellos que son otorgados a la federación. En esta parte de aquel donativo que nosotros demos, requerimos que nos den un comprobante y en ese comprobante el uso de CFDI va a ser D04, que son donativos. Y pues en esta parte, aparte de tener un doble beneficio, ¿no? Porque estamos apoyando a personas que lo necesitan y aparte, pues bueno, te puedes generar un ahorro en tu declaración anual. Entonces, bueno, realmente es muy loable esta parte. El monto de donativos no puede exceder del 7% de tus ingresos. Aquí vamos a hacer un ejemplo si nosotros hubiéramos donado a una donataria autorizada, que es el ejemplo del 7%. Si en el año nosotros tenemos un ingreso de 100,000 pesos y generamos donativos por 10,000 pesos, entonces podemos meter en nuestra declaración anual 7,000 pesos, sería nuestro tope. Y bueno, les incluyo el link para que puedan revisar aquellas asociaciones que están registradas como donatarias autorizadas y así estén seguros, ¿no? Que bueno, evidentemente el fin del donativo es realmente ayudar más que verlo como una deducción, pero bueno, si tiene ese beneficio, pues ¿por qué no aprovecharlo, no? Nos podría permitir en un futuro, cuando nos den una devolución por este concepto, pues a lo mejor donar ese monto. Y bueno, las aportaciones complementarias para el retiro. Sabemos que en México, desafortunadamente, los planes de pensión que ofrece el IMSS no son suficientes para poder realmente vivir una vida como venías haciéndolo cuando tenías una actividad laboral constante, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que sería una situación que tenemos que tener en cuenta todos para realmente buscar un complemento a nuestro retiro en un futuro y no dejarlo todo a lo que el IMSS te vaya a dar, porque realmente los planes de pensiones, que bueno, también aquí abro un paréntesis, veces manejamos este tipo de servicios, podemos configurar tu pensión y también desde este momento saber en este momento cuánto es lo que recibirías si sigues con las mismas datos que tienes hasta el momento, ¿no? Entonces, la idea es que puedas planear a futuro y realmente tener una pensión beneficiosa para ti y que sea sustentable, que te dé un modo de vida que no tengas que disminuir definitivamente al que tenías cuando estabas trabajando. Entonces, bueno, entrando a este tema, aquellas aportaciones complementarias de retiro y realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, que vienen siendo básicamente los afores, pues se pueden deducir y el uso de CFDI marcado aquí es el de 06, que son las aportaciones voluntarias al SAR. El requisito que estas aportaciones no las retiremos. Si nosotros hacemos una aportación en 2019, por ejemplo, la vamos a poder deducir en nuestra declaración anual, pero si en 2021 la retiramos, en estricta teoría tendríamos la obligación de reportarlo ante el SAT y pagar digamos que el beneficio que en 2019 nos ahorramos, ¿no? Si por las aportaciones que hicimos en 2019 tuvimos un beneficio o nos devolvieron 1,000 pesos, por ejemplo, pues bueno, en 2021 si la retiramos tendríamos que reportarlo ante el SAT y regresar ese beneficio que obtuvimos en un ejercicio pasado. Aquí, para las aportaciones complementarias, hay un tope que indica que el monto de las aportaciones que podrás deducir en tu declaración es el que resulte menor entre el 10% del ingreso anual acumulable del ejercicio o las 5 unidades de medida de actualización, UMA, equivalentes a los 154,000 que ya habíamos visto. Entonces, si se fijan aquí, es un tope similar al que hablamos en intereses reales, sin embargo, el total de los ingresos lo baja al 10%, no como en intereses que era el 15%. Entonces, bueno, es una regla que tenemos que tener en cuenta al momento de presentar nuestra declaración anual. Y bueno, aportaciones complementarias para el retiro. Son deducibles también las aportaciones que serán destinadas exclusivamente para ser utilizadas cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo
personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social. En este caso, este tipo de, por ejemplo, en el caso de las Afores, ellas tienen por decreto que presentarte en febrero del año siguiente a tus aportaciones un comprobante donde vengan todas las aportaciones que hiciste en el año. Entonces, nada más es cuestión de que tú en febrero lo solicites para que lo tengas por cualquier cosa, pero ya es una obligación que ellas tienen de emitirlo. Entonces, nada más es pedirlo y cerciorarnos de que sí nos llegó. Y bueno, también otro rubro que es muy parecido al anterior son los depósitos en cuentas especiales para el ahorro. Este es básicamente el mismo fin de la deducción anterior, solamente que aquí no lo estarías depositando en tu Afore, sino que vas a alguna institución bancaria y solicitas una cuenta especial para ahorro que tiene unas características muy particulares. No es una cuenta de ahorro nada más, sino que realmente tiene que tener ciertos elementos para que pueda ser considerada como cuenta especial para el ahorro. Y bueno, aquí podemos deducir las cuentas personales especiales o pago de primas de seguros que contengan como base un plan personal relacionado con la edad o jubilación o retiro. Aquí tenemos que tener en este uso de CFDI de 09, que son depósitos en cuenta para ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones para el retiro. Aquí nos dice que el monto de estos pagos o depósitos no deben exceder 152,000 pesos, nos marca un tope distinto. Y estas cuentas, como les decía, tienen que configurarse a través del banco y de manera muy característica. Una de ellas es que contengan la leyenda de que se constituyen en términos del artículo 185 de la ley del ISR. Esto es muy importante porque en base a que contengan esta leyenda es que podemos hacerlas deducible, ya que el SAT es muy especial en este rubro, en ocasiones no los permite que los metas en tu declaración anual tan fácilmente si no estás 100% convencido que es una cuenta para un ahorro a futuro, ¿no? Entonces, bueno, en febrero, igual que las Afores del año siguiente, a tus aportaciones, la institución que las reciba debe emitirte un comprobante fiscal que ampare todas las aportaciones que hiciste en el año. Entonces, nada más también aquí hay que tener en cuenta que tenemos que pedir ese comprobante para cualquier aclaración que surja. Primas por seguros y gastos médicos. En este rubro, pues bueno, primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes a los de los servicios de la salud, también los podemos meter. Este tipo de gastos de salud son deducibles para el contribuyente, para su cónyuge, concubino, padres, hijos, nietos y abuelos. Y tenemos que tener en cuenta que el uso de CFDI sea D07, que son primas de gastos de seguros médicos. Y bueno, aquí nos pone otro tope que es similar al de intereses reales, que es que el monto total de las deducciones personales no puede exceder de 5 unidades de medida y actualización anuales equivalentes a los 154,000, de los cuales ya hemos hablado en ocasiones pasadas, o el 15% del total de tus ingresos, lo que resulte menor. Entonces, bueno, aquí otra vez entra esa regla adicional a las que ya hemos visto. En primas por seguros y gastos médicos hay que evitar deducir otro tipo de seguros como el de vida o de retiro. Aquí es importante que no nos confundamos. Para primas de seguro hay que meter todos los que ya, bueno, los que platicamos acerca de seguros complementarios y demás. Y los de vida definitivamente esos no son deducibles en ningún rubro, pero los de retiro, como ya lo vimos, si son primas que están ligadas a la deducción que vimos acerca de primas o ahorros para el retiro, ahí sí lo podemos meter, pero para esto de gastos, primas por seguros o gastos médicos no entra. El 100% de tu factura cuando incluya otros conceptos que no sean deducibles, y gastos cuando no exista el comprobante fiscal correspondiente emitido en el ejercicio que aplique. Aquí es importante porque usualmente cuando tramitamos una prima de seguro, te mandan la póliza como tal, tú la pagas y a mucha gente se les pasa el pedir la factura, porque la prima en sí no es la factura, la prima es el comprobante que tú tienes para que el seguro, en dado caso que lo hagas válido, tengas tú por sustento que fue lo que compraste y lo que adquiriste.
pero existe la factura y esa es la que tenemos que tener adicional a la prima de seguro. Al finalizar, el monto límite a deducir total de las deducciones personales no puede exceder de las 5 unidades de medida de actualización que ya hablamos, que son la UMA, equivalentes al año, que serían los 154,110 pesos, o al 15% del total de nuestros ingresos, lo que resulte menor, de acuerdo a lo que nos indica el SAT. Y aquí exceptúa a los gastos médicos por incapacidad o discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, depósitos en cuentas especiales para ahorro y colegiaturas. ¿Por qué los exceptúa? Pues básicamente porque estos gastos que están exceptuados ya tienen un tope. Solamente gastos médicos no. Pero el caso de donativos, se fijan, ya tiene un tope del 7% cuando son para donativas, donatarias autorizadas, o el 4% cuando son donativos a la federación. En el caso, por ejemplo, de colegiaturas, ya vemos que por cada nivel escolar existe un tope. Entonces, realmente sería ilógico que las quiera topar con dos topes distintos, ¿no? Entonces, lo que hace es, dice, para todas las deducciones personales tenemos el tope de 154 o el 15% de tus ingresos, lo que resulte menor de esos dos escenarios, pero exceptúo todas estas otras deducciones porque ya cuentan con un tope directo en cada una de sus características. Bueno, para aclarar eso, vamos a hacer un ejemplo. En este caso, vamos a suponer que nuestros ingresos acumulables fueron de 100,000 pesos. Entonces, bajo la regla que ya platicamos, aquí no estamos entrando en qué tipo de deducciones son, nada más como para aclarar un poquito este tema, porque bueno, cada caso será mucho más complejo y se tendría que analizar de manera más puntual. Que con toda confianza, abro un paréntesis, en BSD también podemos apoyarles con esta parte, en apoyarlos en generar la mayor deducción, analizar bien sus casos, revisar que estén cuidadas bien todas las deducciones y propiamente presentar la declaración anual. Es un servicio que tenemos, aparte de servicios de contabilidad. Pero bueno, volviendo al tema, supongamos que tenemos este ingreso acumulable de 100,000 pesos. La regla nos dice que en este caso podemos optar por deducir lo que el tope de elevado al año de la UMA nos marca, que son los 154 o el 15% de nuestros ingresos. Sin embargo, como ya vieron, el SAT dice lo que resulte menor de esos dos escenarios. Entonces, en este caso, nuestro resultado tendría que ser el 15% porque es la cantidad menor de los dos escenarios. Suponiendo que tenemos deducciones facturadas y con todos los elementos de 40,000 pesos, entonces en este caso solamente podemos meter 15. Aunque tengamos los 40, como ya vimos que la regla nos topa al 15%, pues solamente podemos meter eso. Entonces, tenemos una base gravable de 85,000 pesos, restándole de nuestros 100,000 pesos los 15. Y bueno, en este caso, si estamos hablando de una persona que ya pagó impuestos en el año por parte de su patrón, pues supongamos que el patrón le estuvo pagando impuestos por una base de 100,000 y le generó ISR por 7,929.28, pero al calcular nuevamente el impuesto anual con esta deducción que ya pudimos meter, realmente solamente tuvo que haber pagado 6,297 pesos el empleado. Entonces, tenemos un ISR a favor por 1,632. Entonces, en este caso, pues prácticamente se mete la declaración, se mete la clave interbancaria del contribuyente y de 1 a 5 días tendría que estarle regresando su devolución. En el segundo ejemplo, vamos a ver una persona que gana o que tiene un ingreso acumulable por 1,200,000 pesos en el año y tuvo un total de deducciones por 200,000 pesos. Entonces, si nos vamos a la regla, aquí aplica la de los 154,000 pesos, porque aun cuando hagamos el cálculo del 15% del total de los ingresos, estos van a ser 180,000 pesos. Y volviendo a la excepción que nos pone el SAT, nos dice que siempre va a ser el caso que resulte menor. Entonces, en este caso, el que resulta menor son los 154,000 pesos. Entonces, hacemos el cálculo, nuestro ingreso acumulable, tenemos deducciones personales de base a la regla de la UMA por 154,110 pesos. Entonces, ahora nuestra base real
es 1.045.890, en lo que nos da un impuesto a pagar de 265.705. Y como venimos en el mismo ejercicio anterior en el que el patrón ya había pagado el impuesto de esta persona, ya le había retenido 315.696 mil, no, perdón, disculpen, 315.696 pesos de impuestos. Entonces, ahora él tiene realmente un ISR a favor por 49.991 pesos. Entonces, aquí pues prácticamente se solicita la devolución, se mete toda la documentación y caso particular, cuando tú pides una devolución al SAT arriba de 25,000 pesos, requieres firmarlo con firma electrónica. Entonces, en este caso, sí se requiere hacer el trámite de firma electrónica, que si es presencial, se tiene que ir al SAT porque tienes que acudir a hacer todo un trámite para poder generar estos archivos. Pero si la deducción es menor a 25,000, lo puedes hacer con contraseña electrónica sin ningún problema. Y como ya les platicamos, actualmente existe una herramienta por parte del SAT para generar tu contraseña electrónica si no la tienes, o si ya perdiste la contraseña, no te acuerdas y demás. Bueno, lo puedes generar vía desde tu casa por internet a través de un equipo de cómputo, y lo puedes hacer. Tarda 5 días más o menos el trámite en generarse, pero es posible. Y bueno, finalizamos. Entonces, ahora sí ya sabes que puedes deducir en tu próxima declaración anual. La idea de esta conferencia es que de forma muy general pudiéramos conocer las deducciones. Como les comparto, cada deducción tiene, y ya lo vieron, características y elementos propios de las mismas y que realmente van generando una complejidad en cada una de ellas. Pero creo que con la información que presentamos, podemos tener una base clara, al menos saber cuáles son las deducciones que tenemos derecho, y cuando tengan alguna duda, pues evidentemente que pueden checarlo con su contador, o si en este caso no tienen, pues bueno, se pueden acercar con nosotros para que los podamos orientar de manera correcta al respecto, y que realmente esta parte de las declaraciones anuales, lejos de ser una obligación para nosotros, sea un beneficio, que cada año ya tengamos de manera inteligente medidas nuestras deducciones para que realmente generemos un saldo a favor que nos pueda ayudar en nuestra vida diaria. Mi nombre, les recuerdo, es Luis Estrada, soy parte de BSD Recursos Humanos. Les dejo mi celular y mi correo por si tienen alguna duda en particular, y pues agradezco mucho el que nos hayan acompañado el día de hoy. Que tengan excelente tarde.